Buenos días, buenas tardes o buenas noches o madrugadas según estén viendo este video. Alumnos de escolarizado de la generación 23A del plantel Tláhuac de nuestro Instituto Mexicano de Psicooncología. Vamos a estar en materia de existencialismo, filosofía existencialista. Soy el profesor Ernesto Durante Mayorga. Entonces, bueno, tal es mi nombre y tal es la materia, filosofía existencialista. Bienvenidos, como se dice protocolariamente. Decía un antropólogo respecto de la antropología, y yo lo digo respecto de la psicología. Si bien bienvenidos, también quizá no tanto en el sentido de que pudiera ser, no sé, que se necesite estar bastante mal de la cabeza para pretender estudiar psicología. Eh, pero bueno, ya son opiniones de cada quien, ¿no? Bienvenidos otra vez. Mi formación es como psicólogo, no soy filósofo, soy psicólogo y tanatólogo. Bien, la manera de evaluación, que es lo que más les interesa a muchos, es bien sencilla. 100% examen. El 100% examen, y el examen es uno que se aplica hasta el último día de clases. Así es que, pues, no falten tal día, se juegan el 100%. No tengan miedo a los exámenes, es muy sencillo. Ahorita haré algunas referencias a el por qué es sencillo, aunque muchos lo reprueban, no sé por qué, pero es sencillo. Bien, tenemos esta cuestión de la evaluación. Para la siguiente clase van a traer o van a estar ya leídos en el siguiente libro. El libro se llama Historia de la Filosofía. Su autor es Julián Marías. El libro Historia de la Filosofía de Julián Marías, no estoy pidiendo que lo compren, eso que quede bien claro. No estoy sugiriendo que lo compren, lo pueden encontrar en PDF, vía internet. Eh, bueno, no sugiero que lo compren, quien quiera ya es asunto suyo. Eh, el libro, si lo llegan a encontrar nuevo, andará como en 1000 pesos, y si lo llegan a encontrar en librerías de viejo, pues un poco más barato, aunque también es difícil llegar a verlo o a encontrarlo. Pero no lo vamos a ver todo, únicamente vamos a ver una pequeña parte, que es desde donde inician los supuestos de la filosofía griega. Desde ahí traen leído, desde ahí comienzan a leer, hasta donde termina Platón. Ya Aristóteles no lo leen. Solamente ese cachito, por favor, para la siguiente clase. No vamos a ver más allá de ese libro. Únicamente, repito, desde el título Los supuestos de la filosofía griega hasta acabar Platón. Y llevaremos otro libro que tampoco lo revisaremos completo. El otro libro se llama Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. El autor es Yaqui. Ese libro sí se consigue. Yo tampoco estoy sugiriendo que lo compren, pueden sacar copias, qué sé yo. Y no lo recomiendo. Tiene algunos errores el libro, ya los marcaremos. Dos son los importantes errores que tiene tal libro. No lo escribe un filósofo, lo escribe un psicoterapeuta. Y bueno, yo tampoco soy filósofo, pero pues varios años me he metido un tanto a la lectura,
a nivel autodidacta. Bien, algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué nos deja un libro que no recomienda o que tiene errores, como es el de Jackie? Es sencillo de contestar porque precisamente si nos vamos a textos escritos por filósofos, al menos en castellano se me ocurre mencionar a García Vaca o Rodolfo Mondolfo, lo que tenemos en castellano, o libros más difíciles de Julián Marías, la cuestión se complica. Por eso, aunque este libro tenga sus errores, que ya iremos viendo, o sus inconsecuencias, digámoslo así, unas leves, dos bastante graves, por eso doy tal libro o recomiendo tal libro que no recomiendo, paradójicamente. De ese libro, del libro de Jackie, no vamos a tratarlo todo, únicamente vamos a tratar 4 autores, en el siguiente orden. Vamos a tratar, por supuesto, después de haber leído el prólogo y la introducción, vamos a tratar al señor Soren Kierkegaard, primeramente, después a Friedrich Wilhelm Nietzsche, siguiendo con Jean-Paul Sartre o Sartre, como quieran decirle, y finalmente a Edmund Husserl. Se tendría que exponer a nivel histórico primero Husserl y después Sartre, pero por cuestiones de comprensión prefiero que expongamos primero a Sartre. Expongamos. Bueno, yo voy a exponer, pero ustedes tienen que llegar cada clase con ya las lecturas en sus ojos. Ya sonó muy poético, perdón, pero bueno, ya leídos. Bien, tenemos esos 2 libros. Entonces, no los vamos a revisar completos. Y por cierto, de los 4 autores del libro de Jackie, no todos son considerados existencialistas. Después, cuando entremos en materia del existencialismo, diremos por qué, o algunas discusiones de especialistas por qué consideran que tal o cual autor sí es existencialista y por qué tal o cual otro no. Bien, entonces tenemos hasta aquí la forma de evaluación 100% examen. Para tener derecho, ya saben, el 80% de asistencias. Y por otro lado, los 2 libros mencionados. Julián Marías, el libro de la historia de la filosofía, es de lo que yo considero menos malo para introducirnos a lo que han dicho los filósofos a nivel historia. No es filosofía en sentido estricto, es historia de la filosofía. Pero la filosofía es inseparable de su historia, como también explica Marías en varias partes de sus libros. La filosofía es histórica, ya también veremos por qué. Julián Marías es discípulo del máximo filósofo español, José Ortega y Gasset. Ahora bien, es un libro que considero sencillo. Entre comillas, si quieren buscar otros libros, yo les indico los autores que iremos viendo, pueden buscar otros libros, otras referencias, están en esa libertad, pero yo me voy a guiar por el de Julián Marías principalmente, porque puedo ir citando alguno que otro libro o autor. Ya una historia de la filosofía más erudita, digamos, sería la de Copleston en 9 tomos. Pero bueno, es bastante cara, también difícil de conseguir. Quizá haga algunas referencias, pero voy a tomar como línea el libro de Julián Marías. Bien, el curso, el cuatrimestre, va a estar dividido en 3 secciones, 3 grandes secciones. Primeramente, vamos a ver lo que es filosofía griega.
Por eso les dije que lean de los supuestos de la filosofía griega en el libro de Historia de la Filosofía de Julián Marías hasta el señor Platón, hasta acabar Platón. Bien, vamos a comenzar hoy por eso, a ver hasta dónde llegamos. Ese va a ser un primer bloque. El segundo bloque van a ser los 4 pensadores existencialistas, entre comillas, que mencionamos. También me voy a dirigir por el libro de Jackie. Repito, es el señor Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Husserl. Y el tercer bloque, vamos, griegos, existencialistas, y al final, las últimas clases, haremos las relaciones de ideas existencialistas y, bueno, las relaciones entre las ideas existencialistas y la psicoterapia, de corte humanista específicamente. No sé si me di a entender. Repito, primero vamos a ver algunas clases sobre filosofía griega, posteriormente filósofos existencialistas y después cómo ciertas ideas del existencialismo se llevaron a la psicoterapia. Muchos dirán, bueno, precisamente, algunos quizás se cuestionen por qué llevamos filosofía y específicamente filosofía existencial o existencialista, según algunos, en psicología. Pues ya se dijo, la psicoterapia, específicamente la psicoterapia existencial, precisamente se alimenta de fuentes filosóficas. Y también el humanismo, la logoterapia, la gestalt, maman de ese discurso filosófico. Por eso está en el currículum dicha materia. Esos son los sectores entonces. Ya sabemos, o si no lo saben, vamos a referirlo. Es un esquema muy general el siguiente. Existen 4 fuerzas de la psicología. No existe propiamente la psicología, existen las psicologías. Habría que cambiar el artículo a plural. Tenemos las más reconocidas como las 4 fuerzas: psicoanálisis, conductismo, humanismo y psicología transpersonal. Ya diremos algo al respecto en las últimas clases de estas psicologías. Ahora bien, el humanismo, que es la tercera fuerza, tuvo la influencia de ideas básicas, son pocas, que están en los filósofos existencialistas. Nuestra institución se mueve dentro de un ámbito humanista y transpersonal. Por eso está, repito, la materia de filosofía existencialista dentro del currículum. Bien, pues, ese es el ordenamiento. Repito, perdón por la cuestión repetitiva, pero para que quedemos en claro: 80% asistencia para tener derecho a un examen que va a ser donde se les considere su 100% en cuanto a evaluación. Por otro lado, los 3 sectores, que es primero griegos, después existencialistas y hasta el último relaciones entre existencialismo y psicoterapia. Bien, iremos indicando unas cosas al paso. Por hoy, pues desgraciadamente no puedo, bueno, puedo preguntarlo, pero en vano. Podría preguntar si tienen dudas de lo que se ha dicho. Obviamente no las puedo escuchar o atender. Y a la siguiente clase, que ojalá si tengamos oportunidad de encontrarnos, pues pueden expresar sus dudas, inquietudes, reclamos, enojos, lo que traigan por ahí. Bien, como no hay dudas,
precisamente vamos a pasarnos a materia. Comenzamos con filosofía griega. Bien, ¿por qué comenzamos con filosofía griega? Porque precisamente, si no se comprende de manera, aunque sea muy general, ciertas nociones de lo que es la filosofía, entonces no se va a comprender, mucho menos por qué la filosofía existencialista vino a presuponer una ruptura dentro de la historia del mismo filosofar que ha tenido el hombre occidental, o nosotros los occidentalizados. Por eso nos vamos a los inicios. Bien, hoy tiene que quedar más o menos claro, si es que hay algo claro en filosofía, en qué consiste precisamente tal término. ¿Qué es filosofía? Vamos a ver eso, algunas cuestiones generales en este momento. Filosofía, les pregunto, ¿qué es? ¿Qué saben? Pónganle pausa al video y piensen, o a qué les suena, si es que nunca han escuchado la palabra, que lo dudo. Y si no han pausado el video, si quieren que uno les dé todo, se lo regurgite, entonces, pues diremos que filosofía pues puede ser muchas cosas y dependiendo del autor que se esté revisando, el autor en curso. Bien, vamos a irnos a las cuestiones esenciales de lo que se comprende por filosofía. Filosofía primero, vámonos al vocablo. Es un vocablo compuesto por filos y por Sofía. Filos, que sería amor o amistad, y Sofía, que sería sabiduría. La filosofía es un amor o amistad a o hacia la sabiduría. Eso nos lo va a explicar mucho mejor el señor Platón posteriormente en el banquete. Ya lo retomaremos, porque si bien se escucha como poético o ridículo tener un amor o una amistad a la sabiduría, en sentido estrictos, desde los griegos hasta la actualidad puede considerarse así, de manera rigurosa, cuando mencionemos o pasemos con el señor Platón. Bien, no es tan poético, ya veremos por qué, aunque lo aparenta. Amor a la sabiduría. El término parece que nació en los círculos pitagóricos o con Pitágoras. Hasta ahí lo rastreamos. El término filosofía, pero la filosofía nace mucho antes de que vinieran las sectas las sectas pitagóricas o el mismo Pitágoras, del que se sabe muy poco. La filosofía, su origen está datado aproximadamente a finales del siglo VII o principios del siglo VI antes de Jesucristo, en Mileto. El primer filósofo es Tales de Mileto. De Mileto no es apellido, es la ciudad de donde era oriundo. Aunque Heródoto refiere otras cuestiones que a lo mejor no era de la ciudad de Mileto. Pero bueno, no entraremos en esos detalles. El padre de la filosofía, el más reconocido entonces, es el señor Tales de Mileto. Tenemos pues el término filosofía, por su etimología, amor a la sabiduría, el primer filósofo Tales de Mileto, y la filosofía nace en Jonia, en la ciudad de Mileto. Jonia es una región y Mileto es la ciudad que está ubicada en esa región, en lo que actualmente es Turquía, antes era Anatolia. Bien, teniendo a nuestro primer filósofo, ubicando la filosofía a nivel histórico y diciendo que es amor a la filosofía, ¿qué otra cuestión pudiera ser? Esa es la primera pregunta de examen, ¿qué es filosofía? Y con que contesten amor a la sabiduría ya tienen un puntaje ahí. Ahora bien, amor a la sabiduría, pero es algo más que eso. Disculpen el ruido de la calle, de algunos necios. Perdón,
me distraje. Tenemos amor a la sabiduría, por una parte, que ya revisaremos con Platón. Por otro lado, podríamos decir que la filosofía es la búsqueda del ser. Búsqueda del ser. Todas las lenguas cultas distinguen entre ser y estar. Recuerden a los que nos trataban de enseñar inglés, cómo nos estaban hartando con su to be, ser o estar. Bien, hay diferencias entre ser y estar. Repito, toda lengua culta distingue entre ser y estar. Y por lengua culta no estoy diciendo que haya pueblos incultos. El vocablo culto, como lo acabo de utilizar, es en un sentido crítico. Porque hay lenguas que no permiten en su lógica interna, digamos, apertura al pensamiento o hacer filosofía. Nuestro precioso castellano sí tiene varias facilidades para poder estar abierto al mundo, como dicen algunos. U open mind, si quieren verlo así. Bien. No es discriminación entonces. Tornando, la diferenciación entre ser y estar es la siguiente. El ser es lo eterno, lo que no se mueve, lo extensivo, sí, lo inmóvil o lo que nunca cambia precisamente. Ese es el ser. Y el estar es lo que se pudre, lo que varía, lo que cambia, lo que está sujeto a la corrupción. Ahora bien, tenemos esta diferencia, lo perecedero y lo eterno. La filosofía es búsqueda del ser, es decir, es búsqueda de lo eterno. Y lo eterno es la verdad. No hay verdad de a ratitos. La verdad, si es tal, debe de ser siempre. En castellano tenemos una expresión que lo dilucida maravillosamente. En pláticas cotidianas podemos referirle a alguien, oye, pues dime entonces, ¿eres o no eres? ¿Somos o no somos? Cuando referimos eso en nuestra lengua castellana, queremos dar a entender o le estamos sugiriendo al otro que precisamente tome una posición respecto de lo que está defendiendo, que sea blanco o que sea negro, pero siempre, siempre blanco o siempre negro. No cuestiones intermedias. Repetimos, la verdad o el ser es siempre. Por eso la filosofía es búsqueda de Dios, hasta cierto sentido, como van a postular algunos pensadores del medievo. Ya explicaremos algunas otras cuestiones. De manera muy general, por eso algunos van a decir, algunos padres de la iglesia, que Yahvé, Yahweh o Yah significa el que es. Hay varias referencias en la Biblia. Por ejemplo, no sé, cuando Jesucristo resucita y un cabrón que creía que no iba a resucitar lo ve, se asusta y dice Jesús, no temáis, yo soy. Ahí se queda. No dice yo soy fulano de las tablas, hijo del carpintero tal, sino que la palabra ser ya encierra precisamente la eternidad o la verdad. Bien, otras referencias, cuando cierto personaje le dice a Dios que Dios no se puede ver a la cara, eso sería la muerte. Le sugiere, pero dime tu nombre porque me lo van a preguntar y yo no voy a saber qué contestarles. Y Dios le dijo, diles que el que es te envía. Y estrictamente a nivel filosófico y religioso, precisamente el ser es Dios.
que es lo mismo decir la verdad es Dios, la verdad es siempre. Nosotros en ese sentido no somos, nosotros estamos, nos vamos a morir, cambiamos, mudamos, Dios es. Aunque otro autor que no trataremos, ya diremos por qué a Heidegger no lo trataremos, va a decir que lo humano está siendo, pero son otras concepciones. Bien, la filosofía es estudio del ser, quedará más aclarado con Parménides. Amor a la sabiduría, o estudio del ser, o búsqueda del ser. Es una búsqueda interminable. La filosofía no es una ciencia inacabada. La filosofía se ha considerado y se seguirá considerando, tal parece, como ciencia inacabable. Repito, no es una ciencia inacabada, es inacabable. Bien, estas son algunas de las concepciones más generales que se han tenido en filosofía. Hay otra muy conocida que dicta que la filosofía es madre de las ciencias. La filosofía es madre de las ciencias principalmente por dos cuestiones. La primera es histórica, es muy sencilla. Digamos que fue la primera ciencia y de ahí se derivaron las demás. Por eso sería madre la filosofía de las demás ciencias, madre de las ciencias. En otro sentido, mucho más profundo, a quien le guste y a quien no le guste, la filosofía, precisamente, fue, es y seguirá siendo la madre de las ciencias. ¿Por qué? Porque es quien fundamenta todo tipo de conocimiento. Si ustedes como psicólogos quieren fundamentar lo que están diciendo desde determinada psicología, tienen que tocar campos epistemológicos o filosóficos, por decirlo de manera mucho más general. Cualquier persona, digamos un matemático, un físico, un abogado, etcétera, un psicólogo, ya dijimos, cuando quiere demostrar las razones de su certeza o de su ciencia, tiene que dejar su campo para meterse en problemas filosóficos. Por eso, en ese sentido más importante, la filosofía fue y seguirá siendo madre de las ciencias. Todo hombre o mujer medianamente culto tendría que tener, como dice el señor Copleston en su historia de la filosofía, un conocimiento mínimo o nimio de lo que es o de lo que ha sido el filosofar en Occidente. Bien, tenemos esos puntos, trataremos algunos más en el transcurso de los autores, pero eso entendemos primeramente por filosofía. Ahora, por otra parte, ya dijimos que la filosofía tiene su origen en las costas jónicas, en la ciudad de Mileto. Eran unas colonias griegas y que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Aunque hay algunas cuestiones que se dicen al contrario, queriendo desacreditar a los griegos. Diré algunas, nada más. Yo no estoy de acuerdo con ellas, con ninguna. Para mí la filosofía siempre es y seguirá siendo de origen griego. Bien, tenemos, ya los padres capadocios tuvieron la sospecha. La sospecha siguiente. Decían algunos, por un lado, que la filosofía griega, o la filosofía en general, no era de cuna griega, sino que había nacido en Egipto y en Mesopotamia, que Grecia en este sentido se había pirateado precisamente las matemáticas de Egipto y la astronomía de Babilonia. Algunos decían eso, pero como el historiador y el filósofo Copleston también lo refiere, lo descartamos fácilmente.
por las siguientes razones. En Babilonia, bueno, los babilónicos o en la región de los mesopotámicos, bueno, vamos a descartar esas cuestiones. Es muy fácil. Se dice que los griegos se piratearon las matemáticas de Egipto y la astronomía de Babilonia. Eso se despacha fácilmente, repito, porque en Egipto lo único que tenían de matemáticas eran cálculos operatorios o prácticos por las crecientes del Nilo, cuestión que también refiere a otro especialista en los griegos, que es Burnett. Entonces, eso no puede ser una ciencia. Ya Aristóteles nos lo va a aclarar después. Una ciencia siempre es de lo general, no existe ciencia de lo particular. Claro, los griegos, indudablemente, como dice Coplestone, estuvieron influenciados por las matemáticas de Egipto, pero se convierte la matemática en ciencia estricta cuando deviene el pitagorismo, y jamás en Egipto, donde no pasó de ser una técnica operatoria. Ahora bien, en cuanto a la presunta astronomía de los babilónicos, no era astronomía, era astrología, cuestión muy diferente, que tiene que ver con la adivinación y la magia. Bien, pues, desechemos esas ideas. A mi ver, son injustas, devienen de la ignorancia o de ciertos aires orientalistas y quizás hasta románticos. Hay otras aberraciones que se llegaron a decir, más en el medievo. También los padres capadocios habían referido que Platón, por ejemplo, se había pirateado de las Sagradas Escrituras todo lo que dijo, cuando fue al revés, bueno, no las Escrituras, fue al revés de la siguiente forma. Los primeros teólogos o pensadores cristianos se piratearon los moldes griegos o la filosofía griega para poder defender a su Dios. Bien, esas son dos cuestiones de antaño que se dicen en contra de los griegos o para arrebatarles el título de que fueron los constructores de la filosofía primitiva o la filosofía primera. Hay cuestiones que me parecen más aberrantes en la actualidad. Llegan a decir en ciertas disque máximas casas de estudio que existe una filosofía azteca, por ejemplo. Ahora bien, en contra de ello, lo que yo podría decir, créaseme o no, cada quien tiene que tener su criterio, diría yo lo siguiente en defensa de los griegos. El que un pueblo tenga una cosmovisión, eso no significa que tenga una filosofía. Cualquiera tiene una cosmovisión. Hasta mi abuela, analfabeta campesina, la tenía. Todo aquel que no esté poseso por un síndrome o no tenga algún problema de tipo grave, tiene una cosmovisión. Pero una filosofía requiere estarse fundamentando constantemente, renovándose, y eso no lo hace cualquiera. Entonces, bueno, estoy en contra de que se diga que hubo una filosofía azteca, digámoslo así, o filosofía náhuatl. Es una cuestión que me parece, pues, aberrante. Hay cuestiones más aberrantes, pero bueno, son las que están en contra del nacimiento de la filosofía en cuanto a que se le relacione con los griegos. Bien, desechando esas cuestiones y mucho más decir que hay una filosofía dark y cuestiones de esta es mi filosofía de vida, de esos libritos de quinta,
La filosofía requiere una vida de consagración. No es una cuestión sencilla, no cualquiera puede hacer filosofía. Aunque entenderemos mucho la filosofía no tanto como un oficio, sino desde su sentido psíquico, psicológico. Bien, esas son las objeciones en contra de los griegos, o quienes les quieren, o de quienes les quieren arrebatar el título de creadores de la filosofía. Ahora, la filosofía, ya dejando esos argumentos, la filosofía presupone una ruptura en la historia de la humanidad. Esta ruptura es demasiado importante. Deberíamos preguntarnos entonces con qué rompe la filosofía. ¿Qué había antes en todos los pueblos del mundo, en todas las poblaciones? ¿Qué fue roto por la filosofía? ¿Por qué la filosofía presupone un cambio? Bien. Dicen algunos, se me olvidó el autor que lo refiere, pero dice lo siguiente. Dice que la filosofía no nació en Occidente, sino que Occidente nació con la filosofía. La filosofía es un cambio de actitud en el hombre griego. Hasta tal punto, dice Julián Marías, que uno de los temas más frecuentes en filosofía es el pretender saber por qué hasta determinado punto de la historia el pueblo griego se vio obligado a ejercer un tipo de actitud o pensamiento diferente al que iban llevando, tanto ellos como todos los pueblos. La cuestión, de manera muy general, sería la siguiente. Antes de que hubiera filosofía, tenemos mito y religión. Ahora, no me voy a poner a diferenciar entre mito, religión, ritual, magia, totemismo, etc. No, lo voy a tomar muy general e indistintamente. Vamos a considerar que es lo mismo el mito y la religión. Ahora, eso existía antes, decimos, de que existiera la filosofía, o antes de que la forjaran los griegos. Preguntémonos ahora lo siguiente, y traten de contestar cada uno de ustedes no desde su fe, si es que creen en dioses o en algún dios por ahí, o cuestiones sobrenaturales o divinas, de ese corte traten de dejar eso a un lado, si pueden hasta cierto punto, y contesten lo siguiente, de manera más funcional, como si fueran ateos, digámoslo así. ¿Para qué le sirve al humano la religión o un mito? ¿Para qué nos sirve una religión y un mito? Bueno, pueden darse varias respuestas, únicamente miré a las que van a venir a justificar el cambio que presupone la filosofía. Veamos primero que toda religión, como dice el maestro de Durkheim, Fustel de Coulanges, toda religión promete trascendencia. En ese sentido, parece que por miedo a la muerte, el humano se vio en la necesidad de crear religiones, creyendo que hay un más allá. Todas prometen trascendencia. Eso es un punto común, un común denominador de todas las religiones. Ahora, toda religión también la creó el hombre para sentirse seguro. Utilizaré la siguiente palabra, mandamiento. Todas las religiones tienen mandamientos. Entonces, si yo soy alguien religioso o alguien que cree en los mitos, tengo una serie de preceptos o comportamientos que cumplir. Si lo sigo al pie de la letra, entonces mi vida ya está arreglada. No soy libre, ya sé cómo comportarme en determinadas situaciones. Como lo veremos en existencialismo, lo voy a poner a nivel un tanto existencialista.
Digámoslo de la siguiente forma. Pertenezco a determinada religión que tiene un mandamiento y dice, serás fiel a tu esposa. Y ahí voy por el mundo con ese mandamiento y soy fiel. Vamos a suponerlo. Entonces, si se me presenta la oportunidad de un coito o de estar con una mujer o un hombre, yo ya no siento angustia. Es decir, ya no me veo en la necesidad, si soy verdadero creyente, en elegir entre dos cuestiones. En irme a fornicar con tal mujer o tal hombre, o en no irme a fornicar, sino que simplemente ya tengo una opción en mi vida. Es mi mandamiento. No fornico, muchas gracias, nos vemos. Entonces el hombre tiene arreglada la vida, ya sabe qué hacer, le da un sentido a su vida, con diferentes tipos de preceptos. Para eso sirve una religión. No solamente la religión, como ya veremos, también la ciencia puede tener el mismo efecto. Ahora, veamos la siguiente cuestión a nivel psicológico. Esto es lo que pasó en Grecia. Uno va por la vida con ciertos mandamientos o presupuestos sobre el mundo, sobre cómo son las cosas, el origen, etc. Y de repente, por determinada circunstancia, son puestas en duda las creencias que daban sentido a mi vida o mediante las cuales interpretaba mi mundo. Ninguna vida humana puede vivir sin sentido. Entonces, cuando son puestas en duda las creencias principales con que uno se orientaba, uno queda desorientado. La filosofía es una desorientación respecto del mundo en que se está y respecto de uno mismo. A los griegos les pasó de manera similar a nivel psicológico. Es como lo siguiente, es inexacto, pero es para ahorrarnos muchísimas explicaciones. Los griegos van creyendo en los dioses. Vamos a suponerlo así, van creyendo en los dioses, ese es el sentido de vida, saben qué hacer, etc. Saben de dónde vienen, si su trabajo es importante, a dónde van, después de la muerte, etc. De repente dejan de creer en los dioses. El hombre, como no puede vivir sin una explicación o sin explicaciones generales que le digan qué es él o qué es el mundo donde se encuentra, precisamente se ve en grave peligro el hombre griego cuando empieza a dejar de creer en los dioses. El vacío lo tiene que llenar y por eso la filosofía es una búsqueda de Dios. Psicológicamente es como querer volver a estar en aquel estado donde uno no dudaba del mundo, de las cosas, donde uno daba las cosas por presupuesto, por dadas, precisamente. Eso pasa desde el punto de vista psicológico. Y algo similar pasó en Grecia, por eso presupuso una ruptura. Seguramente, si alguno de ustedes, por algún suceso que le haya pasado en la vida, iba con ciertas creencias, pero de repente esas creencias se desquebrajaron, digámoslo así, se desorientó, y se convirtió a otra religión, a otra ciencia, o el ateo se convirtió a la religión, a la inversa, etc. Quien haya pasado por un proceso de destrucción a nivel de creencias y después se trasladó a otros, eso semeja a el filosofar. El filosofar es estar desorientado, y cuando se está desorientado se busca no estarlo, es decir, se busca la verdad. Bien, por eso Julián Marías en Antropología Metafísica dice que la filosofía es no poder dormir. Bien, se puede entender así en su sentido psicológico y a nivel histórico. Esto lo explican muy bien en varios libros ciertos especialistas
son alemanes e ingleses principalmente, como Jaeger, Bernard, Burnett, Seller, Comfort, Detienne, etc. No nos vamos a meter en argumentos detallados, pero la filosofía nació como si fuera el intento del humano por buscar aquello que perdió, y que perdió la seguridad en este mundo. Los griegos quisieron precisamente encontrar la verdad. Hasta la fecha, como veremos con Nietzsche, la vida no tiene sentido. Nosotros damos sentido, pero es un sentido arbitrario. Ya trataremos eso. Bien, ya con sus preguntas, y cuando nos veamos, ojalá esto que acabo de decir quede más claro. No me acostumbro a este medio, es mucho más rico y benéfico para mí y para ustedes el que interactuemos. Desgraciadamente no se puede. Si no se me entendió, entonces se me dice la siguiente clase. Bien, prosigo, ya casi terminamos. Eso de manera general. Dijimos que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Los primeros filósofos, o lo que se llama filosofía primitiva, consta de tres personalidades. Primero es Tales de Mileto, posteriormente Anaximandro de Mileto, y le sigue Anaxímenes de Mileto. Los tres son de la misma ciudad. Es la primera escuela, podría decirse, escuela entre comillas, escuela filosófica. Escuela entre comillas, porque las academias vienen hasta el señor Platón, o si quieren hasta los sofistas. Entonces, entrecomillado. Es la escuela, se llega a decir, la escuela de Mileto. O los físicos, les decía Aristóteles, así los llamaba. Ahora bien, estos señores lo que van a tratar de hacer es de buscar el principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas. La filosofía se define tradicionalmente de la manera siguiente. Se dice que la filosofía es una ciencia que estudia las causas últimas, o la causa última de la realidad entera. La causa última de la realidad entera sería Dios. Ahora, es como nosotros pensamos, bueno, nosotros, los que sean religiosos. Algunos dicen que venimos de Diosito Santo, somos gracias a Diosito Santo, y cuando estemos muertos volvemos a Diosito Santo, digámoslo así. Los griegos entienden de manera similar a Dios lo que están buscando, los primeros filósofos. Tales de Mileto dice que la causa última de la realidad entera es el agua, lo que vendría a decir casi lo mismo. Que todas las cosas vienen del agua, todas las cosas son gracias al agua, y cuando las cosas se corrompan o cambien, vuelven al agua. Dios, el ser, no cambia. El agua permanece, es lo eterno, es el ser. Esa es la primera respuesta del primer filósofo. La causa última de la realidad entera es el agua. El principio de todas las cosas es el agua. La palabra principio y la palabra causa última no son de Tales de Mileto. Nada más es por una cuestión de darnos a entender rápidamente. Eso es lo que están buscando. Están buscando qué es lo que permanece, porque véanlo ustedes así. Todo lo que escuchan, lo que sienten, lo que huelen, lo que saborean, lo que olfatean, lo que ven, para donde vean, todo es estar. Bueno, es una manera impropia de decirlo. Estamos. Ninguna cosa permanece. Eso es lo que nos angustia, que las cosas cambien. De repente lo blanco pasa a ser negro.
lo negro a blanco, el frío se convierte en calor, el calor a frío, etc. El griego entonces quiere encontrar la verdad y como dijimos que la verdad es siempre, quiere encontrar qué es aquello de donde vienen todas las cosas, aquello que al mismo tiempo hace que las cosas, a pesar de que cambien, permanezca y las sustente, y cuando las cosas se corrompan, se pudran o se quiebren, digámoslo así, vuelva a recibirlas en su seno, dice Tales de Mileto, o el principio permanezca. Esa es la primera respuesta. Por eso, en algún sentido, en alguna interpretación, cuando Tales de Mileto dice que todas las cosas están llenas de dioses, quiere decir que todas las cosas contienen agua, son gracias al agua y se van a licuar o a corromper en agua. Bien, vamos a dejar hasta aquí para la siguiente clase. Repito, lean de los supuestos de la filosofía griega, del libro de Historia de la Filosofía de Julián Marías, hasta acabar Platón. Quizá él pueda explicar mejor que yo algunas cuestiones que en este momento referimos. Bueno, me parece que va a ser más fácil ya cuando nos veamos, pero dejemos con esto, por favor. Bien, pues me despido con el ansia ya de conocernos la siguiente clase. Bien, ojalá no hayan pensado que esta cuestión de video es una locura, no por el video, sino la temática filosófica. Aunque no lo sepan muchos, por ejemplo yo que soy ateo en el sentido vulgar del término, aunque sea ateo, a mí me habitan formas de pensamiento judeocristiano. Y aunque a muchos de ustedes digan la filosofía para qué chingado sirve, aunque la nieguen o no hayan leído nunca a los griegos, tienen esquemas o moldes de pensamiento griego. Nuestras formas de pensamiento principales, aunque no nos demos cuenta, son dos. Son los esquemas greco-latinos y los esquemas judeo-cristianos. Bueno, pues que les vaya bien. Estamos en contacto. Estoy a sus órdenes. Repito mi nombre, Ernesto Durante. Que estén bien, hasta luego. Nos vemos.